Que Dios esté dándonos siempre de su bendición, su bendita paz. Los invito a buscar en el libro de los Salmos los primeros 7 versículos del capítulo 37. 7 versículos, los primeros precisamente del capítulo 37. Un salmo muy conocido por todos, pero no por eso deja de ser palabra del Señor. Y siempre hay una vertiente para encontrar y tomar de allí el agua cristalina, el agua pura, el agua que salta para vida eterna. Leemos Salmo 37 desde el primer versículo. La Escritura dice lo siguiente: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos abra los ojos y el entendimiento y ayudarnos a la vez a abrir el corazón para recepcionar esa gloria que envías por tu palabra. Señor, te alabamos desde ya y nos comprometemos que la gloria, sin duda alguna, siempre será tuya. Gracias, Padre. Amén. Amén. El Salmo 37 es un salmo muy conocido y me imagino las veces que lo habrás leído. Pero yo quiero hablar un poquito sobre la necesidad imperiosa que tenemos como hijos de Dios para imitarle en su carácter. Y 2 veces uno puede encontrar esta recomendación maravillosa de parte del Señor. Lo encontramos en el primero y en el versículo 7 del párrafo que hemos escogido. Y dice así esa hermosa recomendación: no te impacientes a causa de los malignos. Versículo 7, la otra expresión similar. Pasando el primer concepto, versículo 7 dice: no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No te impacientes, no te alteres. ¿Será que perdemos la paciencia con regularidad? Y el alterarse también. ¿Será que sucede como la paciencia? Deja la ira, desecha el enojo, nos recomienda el Señor. En este tiempo tan duro, en este tiempo tan difícil, donde parece que el diablo está trabajando obras extras, porque eso es lo que hace, una obra especial en todos aquellos que son impacientes y se alteran con facilidad. Hace horas extras en estas obras. Sin embargo, Dios todavía está marcando la diferencia en aquel que tiene su palabra, busca su palabra, para mejorar su caminar en la vida. ¿Y por qué no? Jesús lo dice bien clarito, en consonancia con lo que le escribió Moisés allí, en ese hermoso capítulo que habla de santidad. Santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Pero Jesús dice: sed pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y vamos a detenernos aquí,
observando un poco la paciencia de Dios. ¿Cuál es el límite de esa paciencia? Bueno, sabemos de memoria Deuteronomio 29, que dice: las cosas secretas pertenecen a Dios, o a Jehová, o Yahvé, como quieras llamarla. Pero las reveladas son para nosotros, para indicarnos cómo debemos actuar, hablar, andar, para honrar un pacto, un convenio, una nueva relación que nació entre mi vida y la de Dios por medio del Evangelio y la decisión de aceptarlo. Hay un convenio especial, un convenio que dice convenio de vida, convenio que nos está hablando que también hay recompensa o galardón. Dios, en su infinita misericordia en el Evangelio, claramente está marcando que su bendición marca la diferencia. Y la paciencia de Dios evita que sea impaciente. Y la fuerza de Dios y su paz bendita evite que me altere con frecuencia y me altere de forma tal que se prolongue en el tiempo esa alteración y termine abriendo una puerta al maligno. Recordamos Pablo cuando escribe a los Efesios: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, tanto en el Pentateuco como en el Evangelio y la explicación de los Evangelios, que son las cartas o las epístolas de Pablo y de todos los que escribieron y las tenemos en la Biblia, nos están marcando que lo que Dios proveyó para nosotros precisamente es, aparte de la bendita gracia de salvación, en ese paquete bendito de gracia, abriéndolo encontramos, hay paz, hay gozo, hay templanza. Y si queremos seguir avanzando, y bueno, descubrimos así una extensa lista y extensas bendiciones, extensos instrumentos que Dios nos da con este bendito paquete que recibimos, que se llama así: bendita gracia salvadora. No solamente hay fe, hay todo esto, y dentro de todo esto que estoy mencionando hay más, que lo vamos descubriendo en la medida que conocemos a Jesús, conocemos el reino, conocemos a dónde Dios nos trasladó, nos hace partícipes activos de su amada iglesia, que a la vez llega a ser su cuerpo que se mueve en las directivas preciosas y precisas y sencillas de entender también, de lo que Dios nos ha concedido. La carta de Santiago en el último capítulo, si quieren repasar, allí en el capítulo 5, claramente este escritor marca hasta cuándo tenemos que tener paciencia. Algunos quieren saber los límites de todo lo que Dios nos ha dado. Es fácil de entender. Si viene de Dios, es eterno. No pierde valor ni pierde vigencia. Recuerdo a los discípulos cuando Jesús les habló de perdonar, así como nuestro Padre que está en los cielos nos perdona. Uno de ellos recordará el incidente. Llegó a expresar: ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar al hermano que me ofende? ¿Hasta 7? Ya puso un límite.
Pensó que iba a correr a Jesús con lo simbólico del número 7, que habla de perfección en el contexto general de la Escritura. Por eso cuando se refiere a los 7 espíritus de Dios, no está hablando del perfecto espíritu de Dios. Pensó que lo iba a correr a Jesús con hasta 7 veces. ¿Lo tengo que perdonar? Y ya le parecía escuchar la respuesta de Jesús como un posible sí, tienes toda la razón. Pero Jesús dijo, no te digo 7, te digo 70 veces 7. Me imagino la cara de perplejidad del que hizo la pregunta y puso límite. ¿Hasta 7? 70 veces 7, a ver, 7 elevado a... No hagas ningún cálculo. Dios te borra los límites que te creas o nos creamos, como se lo borró a este apóstol que dijo, me parece que 7 es un número perfecto para agotar ya la oportunidad de perdonar. Bueno, vale lo mismo con todo lo que viene de Dios y lo que vamos a ver y estamos empezando a ver en la exposición de este mensaje. Les llamé la atención a Santiago 5, ¿no? Dice 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y luego pone 2 ejemplos, ¿no? El ejemplo del labrador y dice, después de ese ejemplo, que el labrador está esperando la lluvia temprana, la lluvia tardía, y dice, versículo siguiente, 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Cuál es el límite de la paciencia que Dios nos regala? Recordarás que te dije en ese voluminoso paquete llamado gracia bendita de salvación. ¿Cuál es el límite de la paciencia? Si viene de Dios, reitero, como Dios es eterno, todo lo que Él nos envía es eterno. La Biblia es el único libro que menciona que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y cuando el hombre descubre esto, que la eternidad es potenciada en la fe de Jesucristo, es potenciada en el conocimiento de la gloria de Dios. Cuando la fe es potenciada, porque el Espíritu Santo nos ayuda a potenciarla, empoderándonos, precisamente, tiene que ver, para cumplir cabalmente lo que hemos leído y vamos a releer del primer versículo y del 7º versículo del párrafo del capítulo 37 de Salmos. No te impacientes, no pierdas la paciencia. Algún predicador cristiano y algún pensador filosófico llega a decir, la paz es precisamente la ciencia de la paz. Un pensador oriental llegó a expresar, todo el mundo busca la paz, pero la paz es el camino. Estoy haciendo referencia a unos dichos muy conocidos de un tal Gandhi. La Biblia dice, Jesús es paz. ¿Me va siguiendo? Cómo es la vida, cómo es el camino, cómo es la verdad. La paz de Dios nos ayuda a imitar a nuestro amado Dios, a nuestro Redentor, y nos hace escuchar la voz del Espíritu Santo, que trae precisamente paz en medio de las tormentas. Hay un tema musical cristiano
Tengo paz en medio de las tormentas. Y parece ser que en la Escritura encontramos más de 365 veces aquella expresión: no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo, no temas, el poderoso de Israel está contigo, no temas, manada pequeña, y sigue, más de 365 veces, como para que tengamos una por día al año. Pero tenemos que entender con la revelación escrita y el consejo directo del Espíritu Santo cómo mantener esa paz, aún cómo renovar esa paz, de la cual Pablo dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestras mentes, vuestros corazones en Cristo Jesús. Pero acá dice la forma de que esa paz es molestada con el accionar de la vida lejos de Dios. Porque la primera razón que el salmista llega a decir, no te impacientes, dice, a causa de los malignos. No tenemos una vida color de rosa, tampoco estamos en tierra santa, tierra prometida y tierra sin violencia. Que Dios nos bendiga con su presencia y por lo tanto con su paz, y nos ayude a cultivar fruto del Espíritu Santo, que también es paciencia y paz. No quiere decir que todos los demás que viven en esta sociedad y que todavía no conocen el Evangelio y no han abierto las puertas de su corazón para que entre Jesús, estén igual que nosotros. Estén en un proceso de santificación, de justificación, de regeneración, de purificación, todo lo que quieras. Eso se da en aquellos que abrieron el corazón a Dios. Y ellos, habitando en esta sociedad pecadora, si se quiere injusta, impiadosa, llena de violencia, odio, rencor y todas las hierbas, donde vives, Dios dice, tú, con mi bendición, entre ellas mi paz, haces que tu tierra se transforme en tierra de bendición. Yo les di y les doy cada lugar que pisa la planta de vuestro pie. Recomendaciones al ir a tomar posesión de la tierra prometida al pueblo de Israel. Y esa tierra prometida había que conquistarla, porque Dios se cansó de esa gente, que colmó su paciencia y activó el protocolo de juicio, castigo, condenación y destrucción para esos habitantes de esa tierra. Y hay que conquistarla. Y se conquista. Yo sé que Dios asegura la victoria, pero vos tenés que marchar, vos tenés que esforzarte a oír las instrucciones adecuadas para que esa conquista sea como tal, victoriosa. Repasa, aunque sea someramente leyendo otra vez, el libro de Josué y Jueces, sobre las conquistas, sobre las idas y vueltas que los conquistadores tuvieron que realizar por no oír adecuadamente la instrucción divina. No te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Entonces, la Biblia está marcándonos todo lo que es color de bendición no siempre es bendición. Todo lo que es color a victoria no siempre es victoria. Hay que saber cuál es la victoria que Dios nos ha dado. Y saber a ciencia cierta la bendición personal que Dios ha dado.
Uno de los proverbios enseña, que tal vez lo debes a saber de memoria. La bendición de Dios es la única que enriquece y no añade tristeza con ella, porque te calza justo. Es lo que tu ser completo, espíritu, alma y vida necesita de Dios. Dios no llamó a nadie a esta vida de intimidad con Él que sea un enojón, uno que pierde la chaveta, uno que se me descarrila, uno que vive de impaciencia en impaciencia. Y dice, vos podés guardarte muy bien, sin mancha, sin contienda. Pero en la sociedad donde vives, en la sociedad donde vivimos, parece que la gente trabaja para hacerte perder la paciencia, para que te alteres, porque los motivos que está marcando aquí este salmo, hermoso salmo, que recomiendo leerlo completamente, simplemente estoy dando ideas para terminar de entenderlas, simplemente en la lectura de este salmo. Por eso estoy marcando un contexto generalizado en la escritura. ¿Cómo es la tendencia maligna para vivir en la impaciencia? Para vivir constantemente en rencor, en angustia, y dice alterados. Por favor, baja el tonito de la voz porque no lo soporto. Bueno, a veces hay que recordárselo a algunos que parece que son ellos los impacientes, ¿no? Los que corren de un lado para otro, que hacen esto, que hacen aquello, y no tienen un momento de solaz. No te impacientes. Y reglas prácticas para no impacientarse. Y textualmente, en la simple lectura, lo entendemos. Nos impacientamos cuando tenemos envidia de los que hacen iniquidad. ¿Será posible que algún cristiano tenga envidia del que hace iniquidad? ¿Será motivo, como dice el final del capítulo 7, no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades? Ni llegues a pensar quién lo bendice a el enemigo. Satanás lo bendice, que todo le sale bien. Acá la Biblia dice que muchos prosperan haciendo maldades, haciendo corrupción. En esa corrupción, robando, hurtando, estafando, maldades, forma genérica. Así que no vayas a creer que el rico, el que puede acumular millones de millones, es muy bendecido en lo económico. Y ahí avanza todo cristiano. No. Cada cristiano es un modelo único, original, también de prosperidad. Pero para todos está esta enseñanza a no ser impacientes, a no alterarnos, comparándonos o mal comparándonos con otro. Esa mala comparación está generando envidia. ¿Y por qué él puede? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué él prospera? Acá la Biblia dice muchas de esas prosperidades lejos del camino del Señor. No es que Dios abrió una gran puerta de provisión. Claramente está en esos dos versículos. Te voy a recordar algo. Dios te ha dicho. Te vuelve a recordar ahora y las veces que necesitas. No te dejaré, ni te desampararé. ¿Recuerdas? Yo soy tu ayuda. Yo te redimí. Yo te puse nombre. Mío eres tú. La forma práctica
que Dios nos instruye para no perder la paciencia, que también la Biblia dice, con paciencia ganaréis vuestras almas, está marcando, primero, el triste final de aquellos que todavía viven en la oscuridad y no se dan cuenta su modo de proceder y prosperan, no en base a bendiciones de Dios, porque ya te he dicho, lo repito, la bendición de Dios es la única que enriquece y no añade tristeza con ella. Está diciendo, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Tal vez usando el lenguaje de el anciano Juan. Allí, después de la violenta prisión y después de el destierro a la isla de Patmos, la historia secular nos enseña que finalmente Juan fue restaurado y terminó sus días en la ciudad de Efeso, probablemente en compañía de la mamá de Jesús, dando honor a su compromiso asumido al pie de la cruz. Cuando su propio Señor y Maestro, amigo y confidente Jesús le dijo esa comisión de, ahí está, mi madre, tu madre. Probablemente terminó sus días allí, enseñando la revelación del Apocalipsis y enseñando su ministerio así dirigido, así personalizado a tantos. Cuando dice, Señora, fielmente te conduces, y cuando habla del anciano que sabe guiar a sus hijos, y sus hijos dan testimonio de la fidelidad a Dios. Confía en Jehová. Haz el bien. Confía en Jehová. Haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Cómo nos apacentamos con la verdad? Oyendo la palabra de Dios, buscando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, con el consejero que Jesús nos envió, su Santo Espíritu. Jesús dijo de su Espíritu, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Recordamos esta figura de Jesús? Jesús es paz. Entonces, en la escuela de la vida, Dios nos enseña y pone en nosotros su impronta, su legado, su estirpe, su naturaleza. Pero si yo me acuerdo de la lectura del Evangelio que Jesús se impacientó, ¿a dónde? No malinterprete, no dice eso la Escritura. Pero que se indignó, te lo firmo. A lo menos 2 veces vas a recordar, pero hay más ocasiones en las que circunstancialmente Jesús se indignó. Cuando evitaban que los niños se acercaran a él. ¿Recuerda la reprensión de Jesús, indignado? Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se oye esta enseñanza de Jesús hoy? Quisiera verlo, hermanos. Debería ser honrada esta enseñanza del Señor. Pero en la forma de vida actual, en muchos hogares parece que mandan los hijos. Ellos deciden qué hacer y qué tienen que hacer los padres. Parece que los niños vienen más despiertos y han superado con creces el conocimiento que sus padres tenían a la misma edad. Pero el avance en la tecnología, el despertar del conocimiento, la iluminación que nos brinda el saber a ciencia cierta,
las modalidades de vida. ¿Será posible que se impide a los niños buscar de Dios o que se acerquen a Dios? He charlado con muchos padres jóvenes y algunos me han dicho así: yo no quiero que mis hijos estén atados a pensamientos de la época medieval, donde parece que la religión mandaba. Tampoco quiero que mis hijos sean esclavos del sistema actual. Me parece muy loable. Pero ¿sabés vos qué es lo que estás expresando con eso? ¿Qué identificas como religión? ¿Y de qué sistema político me hablas? Porque entre ellos, de los sistemas políticos, siempre se están condenando. Ninguno sabe hacer las cosas bien cuando ocasionalmente están ostentando y como el poder mayoritario por el cual fueron elegidos para el gobierno. Siempre se echa en cara lo mal que actuó el partido político de la oposición o la férrea oposición destructiva de muchos partidos políticos opuestos al poder político de turno. En cada nación sucede. Y algunos llegan a usar hasta palabras religiosas. No, el diablo subió al gobierno. Satanás está gobernando. Pero no hablan del verdadero Satanás. ¿Me va siguiendo? También se indignó Jesús con aquellos comerciantes. Y no es que a Dios no le guste el comercio. ¿Recuerdan? Cuando Jesús se hizo un trenzadito de cuero, encontró allí un trenzadito de cuero, tecito cuerito de vaca, como decía mi papá. Y dice, con ese trenzadito golpeó a los vendedores, volcó las mesas de cambio que estaban ahí trabajando, ¿donde? En el templo. Allí había ofertas de animales para el sacrificio en el ritual mosaico. Te lo vendían económico, no tenías que sacar nada de lo tuyo, simplemente comprarlo ahí, una ganga. Comprarlo, con eso Dios está satisfecho. Eso es lo que pensaba, hasta que llegó Jesús. E indignado, los corrió y largó esta enseñanza. Algunos dirían, en la forma de predicar, soltó esta enseñanza. Quitad eso de la casa de mi padre. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Evidentemente los negocios no eran buenos, sino no hubieran indignado a Jesús, porque Jesús no tiene necesidad de que nadie le diga algo sobre tal o cual cuestión, porque él conocía todas las cosas. La expresión que encontramos en los primeros capítulos de Juan, el Evangelio según San Juan. Y algunos me dirán, ¿y usted me quiere decir que no perdamos la paciencia si Jesús perdió la paciencia? No, Señor, no perdió la paciencia. Era la única manera de que la gente escuchara esas enseñanzas. Mirá, la Biblia está diciendo que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero sin embargo, la historia bíblica está hablando de condenación, de destrucción, de muerte, de castigo. Y eso no se da en 40 años, no se da en 80 años. Solo Dios conoce hasta dónde va a permitir que su misericordia, que su justicia me dé oportunidades para cambio. Y a mí
Y a vos, hijo de Dios, comprado con la sangre de Cristo, adoptado como hijo amado de Dios. Nos recuerda en este capítulo. No te impacientes, no te irrites. En una de las hermosas enseñanzas de las epístolas, nos dice que nosotros no luchamos contra el pecado como muchos de los primeros cristianos, derramando su sangre, ofrendando su vida como el ritual mosaico de libación en la presencia de Dios, que no es otra cosa que derramar líquido en la presencia de Dios. Muchos cristianos derramaron su sangre al igual que su Señor por su fe y murieron dando ejemplo de fidelidad. Resaltan los apóstoles y los escritores de los tratados y las cartas universales. Nosotros no hemos luchado contra el pecado derramando nuestra sangre, sufriendo torturas, enfrentando el robo, enfrentando, como se dice ahora, la política expropiadora del gobierno de turno para obligarnos a abandonar la fe. Mayormente los cristianos de la parte occidental. Aunque hay hermanos nuestros hoy que sí están sufriendo lo mismo en países donde no es el hemisferio occidental y donde se denigra tanto la Biblia como el Evangelio. Muchos pierden su vida por causa de la fe en Cristo. Algunos son rescatados, pero muchos mueren también. Algunos milagrosamente Dios les preserva la vida, pero otros, muchos se mueren por su fe. Y vaya que estos hermanos que sufren y mueren por su fe, saben en la escuela de sufrimiento de la vida que no hay que perder la paciencia, que hay que mantenerse fiel hasta el final. Cuesta entender el concepto de no te impacientes por culpa de los demás. No te irrites porque a los otros le va bien y a vos, según tu criterio, no te va bien. Cuesta entender en Occidente. Porque todo el mundo hoy parece que es la moda. Puede prender una cámara y hablar lo que se le ocurre en el supuesto que está enseñando la Biblia. Porque toma un tema, un tópico. Y parece que cualquiera hoy puede predicar, cualquiera puede enseñar. Y cualquiera pretende enriquecerse sin trabajar. Porque lo de Dios se recibe gratuitamente y se comparte gratuitamente. Algunos desconocen tanto de la vida de Dios como de Dios mismo. Por supuesto que la Biblia enseña que los que trabajan en el Evangelio vivan del Evangelio, y la Biblia enseña claramente cómo ser parte activa en las manos de Dios para bendecir los ministerios y los dones que Dios nos ha dado, que nos enseñen, recibiendo ellos de Dios, invirtiendo tiempo de Dios en la presencia santa para entender y enseñar. Cuesta entender, no te impacientes. Cuesta entender que de la boca debe salir bendición tras bendición. Cuesta entender, confía en Dios. Y más cuando te dice, confía en Dios y haz el bien. Porque ya nos erigimos como jueces. No, Él no merece ninguna gauchada. Dios me ha dado el entendimiento y sé que Él no merece. Bueno, espero que sea así porque de eso vas a responder delante de Dios. Dios te enseña cuándo abrir la puerta, cuándo tender su mano, si te interesa el tema. Dios te enseña a ser solidario. Y a la sazón, la solidaridad
reside dentro de nuestros corazones. Y cuando digo nuestros corazones, dentro del corazón del género humano. No necesitas afinar tu comunión con Dios para ser solidario, aunque si estás olvidado, Dios lo va a potenciar. Pero el hombre es, aparte de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, bueno, parte de esa imagen, parte de esa semejanza se da en la ayuda constante, sin mirar a quién, en el necesitado. Conozco gente enrolada en partidos políticos que dejan lo que ganan en su propio trabajo secular para ayudar a los necesitados. Y conozco gente supuestamente cristiana que no largan un centavo de ayuda solidaria a nadie. Y algunos hasta se olvidan del instructivo divino para sostener los ministerios. Y la gente que Dios nos pone para que nos edifiquen y nos cuiden y nos apacienten en la guía precisa, preciosa, sencilla, fácil de entender para ponerlo en práctica del Espíritu Santo. Confía en Dios y haz el bien y te vas a apacentar de la verdad. Y la gente va a descubrir que algo diferente tienes. Habitarás en la tierra apacentado de la verdad. Y algo más. Ahí recién entra. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones del corazón. Claro, la mayoría conocemos este versículo porque nos cae justo. Y pensamos que deleitarnos en Dios es un momento de oración y nada más. Es esforzarnos para portarnos bien y nada más. Pero el deleitarse en la presencia de Dios tiene otra connotación. En la presencia de Dios está la delicia de la vida o la plenitud de la vida, la delicia del gozo o la plenitud del gozo, que el contexto del Espíritu Santo dice, lo produce el Espíritu Santo de Dios. Y de ejemplo lo ha puesto al mismísimo Jesús, que según el tratado de los Hebreos en el capítulo 12 dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Entonces allí tienes una enseñanza más. Te llenas del gozo del Espíritu Santo, del gozo de Dios, te deleitas en Dios más que en simples y pasajeros deleites carnales. ¡Cómo me gusta que le salió mal al fulano! Es malo, no mereces cosas buenas. ¿Te deleitaste que a tu prójimo le va mal? Pero no es mi prójimo. Él dejó el Evangelio y bien merecido tiene lo que le pasa. No, Señor. Mientras hay vida, hay oportunidad de cambios. Ese va a cambiar. Esa va a cambiar. No sabe quién es, pastor. Vos tampoco. No estás en sus zapatos. Y no miras lo que mira Dios de ese corazón. Si hay vida, Dios tiene expectativa de cambios. Y si Dios realmente ve que no habrá cambios, Él sabe lo que tiene que hacer. Pero genéricamente el Salmo 101 dice, todas las mañanas Dios bendice al mundo sacando los peores hombres, las peores mujeres, los peores seres humanos. Menos mal que es así, sino como sería el mundo. Y de las fuerzas espirituales malditas y poderosas, Dios lo tiene encerrado en prisiones de maldad. Están reservados para el día del juicio. Eso dice la Biblia. Porque con Satanás, con el Hades, con la muerte, con la bestia y el falso profeta, todavía tiene mucho el diablo y el mal para seguir perturbando la bendita obra que Dios ha realizado, está realizando y seguirá realizando en todas las vidas
que vienen incondicionalmente a arreglar su situación con Dios. Confías en Dios, te felicito, pero haz el bien. Cuando Dios dictó la sentencia de un tiempo de calamidad sobre un rey pagano, estoy haciendo referencia a Nabucodonosor, aquel que recibió una potenciación especial para ser un líder mundial en su época, pero él no le dio la gloria de Dios. Y tenía un consejero dentro de su corte llamado Daniel, y también otros que secundaban a Daniel, llamados Ananías, Misael, como dice la escritura, ¿no? Que le puso nombres Sadrach, Mesach y Abednego. Los nombres judíos, Ananías, Misael y Azarías. Con Daniel. Consejos y más que consejos, ejemplos de conducta y de vida en los cuales Dios se glorificó librándolos de la misma muerte. El caso del foso de los leones, el caso del horno ardiente, el caso de enigmas resueltos por la revelación que Dios le dio a Daniel. Pero está este rey ahí, ufanándose, pero no es esta la gran ciudad que yo edifiqué para mi grandeza, para mi gloria, para mi poder. Perdón, ¿lo hiciste solo? No supo reconocer quién lo ayudó. Entonces hay una sentencia que va a ser quitado entre los hombres y va a vivir un tiempo como un animal irracional. Pero el consejero que Dios puso a este rey, ególatra, Daniel le dijo, mira, te recomiendo, haz algo de bien, haz obra de justicia, por si quizás Dios prolonga su misericordia para permitir que tengas la cordura necesaria para seguir en tu cargo. Se olvidó del consejo. Parece que le entró por un oído y le salió por el otro. Pero como toda palabra de Dios se cumple, llegó el momento en que este rey llamado Nabucodonosor perdió su juicio y fue echado de su corte. Y dice, estuvo 7 tiempos desnudo, con una demencia tal vez temporal. Algunos dicen, sufrió de licantropía, una enfermedad que hace que el ser humano imite y parezca en su forma de vida a un animal irracional. Porque la Biblia detalla que estuvo allí 7 tiempos. Y qué interesante es como en el caso del hijo pródigo. Dios sabe hasta cuándo el ser humano tiene que sufrir. Y en forma peculiar, en forma singular, en forma personalizada. Hasta cuándo cada uno, si tiene que sufrir más de la cuenta, lo va a sufrir. El hecho que permita la vida, hay expectativas de grandes milagros, que se avecinan nuevos tiempos, que hay grandes cambios, que hay transformaciones. Sé paciente, no te irrites. Antes, confía en Dios. Haz el bien, como sepas hacerlo. Dios no es injusto para olvidar las obras que se hacen en amor y por amor. Hay gente que no ha perdido mucho de su dignidad humana, pero yo te recomiendo potenciala en la presencia de Dios y deja que, aparte de recuperar esa dignidad, Dios te honre y también tengas honra y tengas gloria y tengas poder y tengas unción y tengas todo lo que Dios ha pensado darte. No estás por estar, no estás por casualidad, no estás porque eligiste. Estás con propósitos divinos y eternos con tu vida ahora.
Quiere Dios bendecirte, que tu vida esté caminando con su bendición y en su presencia. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, otra vez, y confía en Él, y Él hará. No vivir de esta manera, mira, te voy a marcar un cuadro bíblico que tal vez se te olvidó. Todos los días Dios está pagando justa retribución y justo galardón, tanto a los que perseveran en el bien hacer como a aquellos que, ignorando lo que es el prójimo y perseveran hasta molestando la vivencia de su prójimo, a cada uno Dios le da su justa retribución y su justa galardón, y su justo galardón. Pero mira, algunos pasan su vida enfrentando consecuencias que no se arreglaron en la presencia de Dios. No es que ahí no me di cuenta, cuando le pedí la petición al Señor, Dios me respondió, y como Él me respondió, yo creo que Dios también perdonó todos mis pecados. ¿Sabrá Dios por qué responde las oraciones? A veces en forma rápida, a veces en forma paulatina, pero la responde. ¿Sabrá Dios por qué? Porque Dios no mira lo que nosotros miramos. A nosotros a veces nos cautiva cierta imagen, pero qué simpático que es. Mira el porte que tiene. La verdad que me agrada. Dios no mira lo que nosotros miramos. Nosotros compramos imágenes. A veces nos arrastra alguna personalidad, pero el carácter, el temperamento, solo lo conoce Dios. Cuando Dios mandó a Samuel a buscar el reemplazo de Saúl por desobediente, se buscó otro rey. Me imagino, en el camino a donde Dios, dándole la dirección, enviaba a Samuel. Ya iba con el utensilio que sirvió para ungir al elegido de Dios. Y en el camino Dios le dice, mira Samuel, no mires ni lo alto ni lo bajo. No mires ni lo lindo ni lo feo. Agrega lo que quieras. Si es flaquito, si es gordito, si es inteligente, si es más o menos inteligente, o si le falta una agüita. Dios no mira eso. Dios mira el corazón. Por eso, mirando nuestros corazones, Dios nos habla una vez, otra vez y otra vez y otra vez. Instruí a los hermanos que colaboran en el armado y también en el trabajo de los programas de radio. Vamos a preparar un programa con este título: Bendiciones, bendiciones, bendiciones y bendiciones. Primero me miraron sorprendido y anotaron la propuesta. Así, la volví a repetir. Bendiciones, bendiciones, bendiciones y bendiciones. Y descubrir cuántas bendiciones la Biblia relata que Dios nos ha concedido. Dios reitera y habla. Pedro en la segunda carta, cuando escribe a los hermanos, dice en la diáspora, los que están en el mundo, los que han huido de Jerusalén después de ese conflicto en el año 70 con los romanos, que se destruyó Jerusalén. Ya les habla.
Y le dice Pedro de parte de Dios, a mí no me es molesto el enseñarles las mismas cosas. Para ustedes es seguro. Si no la entendieron antes, asimílenlo ahora. Si le faltó algo en esta nueva enseñanza, busquen lo que le faltó. La mayoría somos olvidadizos. Avanzamos en los años de la edad, perdemos la memoria. Si no la trabajamos, y trabajándola igual hay alguna pérdida de memoria. La sabiduría de Dios hará acortar el tiempo de vida. Ya no vivimos casi 1000 años como los primeros habitantes del mundo. Que Dios se cansó y vio. Más tiempo, en lugar de buscar más a Dios, se me vuelve el más pervertido. Corta los días. Después del diluvio ya no se vive a más de 500 años. Y después de la torre de Babel, más allá de la historia que narra la Biblia del llamamiento de Abraham y del tema de Job y su paciencia y el tema así desarrollándose en la escritura sobre el avance de la forma de vida de la sociedad, ya es en 120, me parece mucho. Moisés vivió 120 años. Hasta que hay un corte que la Biblia nos enseña, ¿no? En el Salmo 90, 70 los años de la edad, lo más fuerte 80. Algunos llegan a superar los 100, cuidándose o por misericordia de Dios. Voy a saber qué es el secreto de Dios para esa vida, pero se vive. ¿Cómo aprovecha o cómo pierde su tiempo el hombre? Eso lo sabe Dios. Porque hablando con muchos, como pastor, a veces como amigo, como compañero, ¿y cómo va tu tiempo? ¿Cómo va en tu vida? La mayoría de las respuestas son estas. Soy un desastre. Soy un desastre. Bueno, sabe. Y me cuentan sus penurias. Qué terrible. Todos somos así en mayor o menor grado, sí. Por impacientes. Por irritables. Por enojones. O enojonas. No estoy enojado con nadie, simplemente marcando. Todos cometemos eso. Si no, no estaría esta enseñanza en la Escritura. Dios nos enseña a cultivar de su Santo Espíritu ese fruto apacible de vida eterna. ¿Cómo va tu vida? No me alcanza el tiempo para Dios. No me alcanza el tiempo para entrar a su presencia y deleitarme, como usted dice, para orar, para leer la Biblia. Estoy súper ocupado. Para un poquito. Para un poco. Buscate ese tiempo para estar a solas con el Señor. Recupera tu intimidad con Dios, recupera tu diálogo con Dios, recupera la gloria que Dios ha puesto en los talentos, en los dones, en las capacidades que te ha dado y que no estás usando. Pero si Dios supiera quién vive conmigo, qué es lo que quiero y todavía no tengo, Dios lo sabe todo. Y muchos con menos cosas de las que Dios te ha dado, entregan su vida por causa del Evangelio. Dios nos bendiga. Dios nos ayude a entender que ya estamos en la hora de marcar la diferencia, que confío en Dios y que hago el bien. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias Señor por permitirnos tener de lo tuyo y de lo tuyo compartir. Tú pones palabra, tú das visiones, tú pones capacidades, talentos, ministerios. Gracias. Es más, en la Biblia dice que la multiforme gracia de Dios nos enseña a servirle como Él espera ser servido. Y no solamente Dios espera ser servido,
También la gente que nos conoce espera ser ministrado. Ayúdanos, Padre, a honrarte. Ayúdanos a participar activamente, desempeñando el rol que nos señalaste dentro de tu cuerpo, que es la iglesia. Padre Santo, tu nombre siga siendo glorificado como lo es de muchas acciones, porque tienes muchos hijos que van a tu gloria y mientras van, están trabajando contigo, porque tú estás con ellos. Que no quedemos al margen, Señor. Permite que nos alcance el tiempo de nuestra vida que tú has pensado para erigirnos como canales de bendición que saben llevar más gloria, más honra, más dignidad, más poder, más palabra, más lo que tú quieres compartir a través de nosotros. Mira cada corazón, Señor, y toma esas vidas para tu gloria, rompiendo ligaduras invisibles, cadenas espirituales y dándonos la verdadera libertad que te honra y que te glorifica para ser verdaderos embajadores tuyos en esta tierra que tanto necesita de ti. Padre, lo pedimos, pero también lo agradecemos, porque sí, ahora estás tomando cada vida que se pone incondicionalmente en tus manos. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. Dios siga añadiendo de sus más ricas bendiciones. Nos vemos, Dios mediante, a la brevedad, en una nueva emisión de una palabra que el Señor pone en nuestros corazones.